Con esta música le damos lugar a la columna de Cabildeo de Ari Smith, tratando justamente de emular esos pasillos del Congreso donde se entretejen acuerdos y los sótanos de la democracia. ¿Quién mejor que Ari Smith en una semana como esta para echar luz sobre estos asuntos tan oscuros? ¿Cómo estás, Ari? Mauricio te saluda. ¿Cómo estamos, Mauri? ¿Todo bien? Me encantaría que me hubiesen reproducido las 2 semanitas de vacaciones que tuvo el Congreso. Me hubiese venido bien. No fue el caso. Bueno, hay otros que también tienen feria judicial y demás, ¿no? Claro, ¿vos qué música le pondrías de cortina a esas 2 semanitas de vacaciones? ¿Cómo estuvieron? Y un poquito en un cumple, ¿no? Podíamos meter ahí un payaso qué sé yo. Un poquito ahí. No, estuvieron movidas por abajo, digamos, ¿no? Un poquito ahí tejiendo lo que se viene para adelante, cosas que habíamos charlado, pero sí vamos a reconocer que volvieron con todo, ¿eh? Ya hay un par de fechas fijadas para sesiones tanto en Senado como diputados, y bueno, se va a poner picante, se va a poner lindo, va a ser un segundo semestre, como hablamos hace 15 días, un segundo semestre bastante cargado pensando en 2027. Contame qué estuviste viendo para esta semana que tiene al jueves como día bien caliente por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero por lo que sé venís siguiendo otros varios casos. Sí, vamos a ver, hay que poner ahí un punto porque a veces uno comete el error de también quedarse con la agenda que está circulando, ¿no? Uh-huh. Y la ley que se va a discutir el jueves, entre otras que van a estar en agenda, tiene como el foco puesto sobre la venta de tierras extranjeras, lo cual está bien por un lado porque es una situación compleja. El proyecto original planteaba la libertad total para vender tierras a manos extranjeras. Las últimas discusiones se está hablando de que el texto final que se va a presentar mañana a la tarde, lo va a presentar Patricia Bullrich, justamente la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, podrían llegar a establecer un límite del 25%, actualmente estamos con un límite de 15%, y podría sí plantearse algo que habíamos hablado la vez anterior, por un lado la influencia y la participación de los gobernadores en la decisión sobre qué tierras vender, y por otro lado se va a discutir también si se mantiene o no el límite de las 1.000 hectáreas para un solo dueño. Podría llegar a romperse ese límite de un único dueño con más de 1.000 hectáreas, pero manteniéndose un límite del 25%, que es más de lo que está actualmente, pero muchísimo menos que la posibilidad de vender todo a manos extranjeras. Habrá que ver si efectivamente tiene eso o no un impacto directo, pero hay que tener en cuenta que esta ley, que bien vos mencionabas, bueno, va a traer otras consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, modifica la forma en que se llevan a cabo desalojos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces uno se queda con el título que está en discusión y ya está cerrado que se van a aprobar un montón de otras cosas que no van a ser para nada positivas para la mayoría de la población. La del manejo del fuego, ¿no? También. Exactamente, la del manejo de fuego, sí, por supuesto que a pesar de lo que vemos lamentablemente verano en la cordillera de nuestro país, bueno, parecería que están viendo otra película en el gobierno nacional sobre todo, así que va a ser una ley que va a contar con una movilización fuerte a las afueras del Congreso, en contra de la ley, pero que probablemente si logren ajustar este capítulo específico, que es el de la venta de tierras al extranjero, bueno, va a lograr la aprobación en el Senado. Ari, con lo que vos conocés del poroteo y los manejos, ¿puede ser que haya otra vez una especie de estrategia de anunciamos todo y después reculamos? Pero no haya un costo político muy alto también de evidentemente quieren entregar el país. Ya es especulación, la respuesta, ¿no? Es sí. Mi problema con eso es que creo que no. Okay. O sea, yo creo que hoy la Libertad Avanza no paga el costo político de ese tipo de decisiones, de ese tipo de planteos. Uh-huh. Hasta incluso te diría que puede ser que por el contrario. Por eso te digo, o sea, probablemente haya una gran parte de la población que votó o que está cercano a la Libertad Avanza que cuando le digan que ahora va a ser más fácil desalojar a gente que toma tierras, esté a favor y no piense en la problemática que está de fondo, ¿sí? Entonces, yo ahí
Me cuesta, porque bueno, hay que medirlo igual, y por otro lado uno dice, che, me duele que esto no tenga consecuencias, pero no sé si tiene un costo por esto. Me parece que todavía tiene mucha espalda la Libertad Avanza. A ver, lo hablábamos también, Mauri, la última vez, o sea, pasó lo de Adorni totalmente desapercibido, no pasó nada. No pasó nada, lo tuvieron al tipo 6 meses sin decir la verdad sobre su delegación jurada, renunció antes que lo echen porque realmente estaba todo mal, claramente se llevó guita que no puede explicar y no pasó nada. Por lo menos ahora. ¿Cuándo se van a medir las consecuencias? Y el problema es que nosotros vamos a medir las consecuencias, obviamente, que en lo electoral, y lo electoral va a depender de múltiples factores, ¿no? Si el día de mañana la economía sigue como hasta hoy y tenemos un año más que mes a mes cada vez es más difícil y tiene algún problema en el dólar o en la inflación, y bueno, no vamos a saber si lo que impactó fue eso o fue a discutir la propiedad privada, ¿sí? Esas son las cosas difíciles, pero en su núcleo duro seguro que no claro, tiene impacto. Ese eterno debate entre hasta cuánto es la economía, cómo se mide ese malestar y ese apoyo. Pero tenemos esta semana caliente también, a ver, recorramos los puntos. Bien, también. Sí, volvamos ahí al presente. A ver, entonces te digo, la discusión sobre la propiedad privada y la discusión sobre la venta de tierras extranjeras tiene el poroteo muy al límite, ¿sí? Ya hay varios aliados que no quieren ser parte de quienes aprueben esta ley, o por lo menos no quieren ser ese voto 37 que necesita la Libertad Avanza para asegurarse la aprobación de la ley. Entonces están especulando o incluso manifestándose en contra, y ahí hay un punto clave, ¿sí?, que hay que entender de cómo funciona el funcionamiento del Congreso, pero particularmente del Senado. Vamos a recordar el famoso, como siempre, voto no positivo de Cobos, ¿sí? En aquella 125, que en ese momento, como pasa, el vicepresidente de la Nación, ¿sí?, es el encargado, o en este caso sería la encargada de definir las votaciones que se empatan en el Senado, ¿sí? ¿Qué está pasando en esta semana? Milei está invitado y tiene confirmada su participación en la asunción del nuevo presidente de Colombia, ¿sí? Una persona con un perfil de la Espriella, claro, y una persona con un perfil obviamente afín a los proyectos políticos del mileísmo. Entonces tiene todo el sentido que Milei vaya. La pregunta es ¿cuándo va a ir? Si Milei espera el viernes para viajar, la vicepresidenta en funciones va a ser Villarruel y va a ser la encargada de desempatar una votación que pueda salir empatada en el Congreso el día jueves. Ahora, si por el contrario se confirma que Milei viaja el jueves, en ese caso Villarruel estaría obligada a tomar la presidencia de manera interina, y quien ocuparía su lugar en el Senado es Abdala, ¿sí?, el ex jefe de bloque de la Libertad Avanza y un totalmente soldado de la Casa Rosada en el Congreso, con lo cual ahí, si el gobierno se ve como apretado con los números, podría utilizar esta estrategia de adelantar el viaje de Milei para tener asegurado el voto del desempate. Eso es algo que habrá que estar atento y que es una estrategia que en Casa Rosada hoy se está manejando. Ok, adelantaría el viaje de Milei a Colombia para que la que desempate, quien está en la vicepresidencia del Senado, no sea Videla Ruel, que le daría el voto negativo, que sea Abdala. Absolutamente, sí. Positivo. Recordemos que la vicepresidenta de la Nación ya manifestó su desacuerdo con la ley de tierras. Así que, en principio, hay que tener el foco en el jueves. El jueves se va a estar decidiendo tanto la ley de tierras como el nuevo RIGI, y para ya pensar en lo que se viene para adelante, también hay que estar atentos en las comisiones que se van a formar en la Cámara de Diputados para empezar a discutir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que anunció Milei por cadena nacional la semana pasada, una cadena nacional rara, ¿sí? Una cadena nacional muy extraño el mensaje. Extraña, técnica, un discurso que difícil de que tenga alguna repercusión que no sea para el nicho. Y nos quedan eso de los 13 trillones de pesos, un desguace. Imposible. Sí, imposible. Sí, absolutamente imposible. Habrá que ver ahí. A ver, claramente es un eje que Milei considera clave en su función, digamos, modificar la Carta Orgánica del Banco Central, modificar qué es lo que puede o no puede hacer el Banco Central, pero es algo que realmente no tiene impacto. Sí, vos podés plantear la relación entre la emisión monetaria y la inflación, una discusión, ¿no?, de ortodoxia contra heterodoxia en la economía, y no nos vamos a meter ahí.
pero no tiene impacto, no hay forma que vos, como decíamos recién, ¿no? Ganes o pierdas adhesiones, ganes o pierdas votos, porque modificaste la Carta Orgánica del Banco Central. En todo caso, habrá que ver si modificar la Carta Orgánica del Banco Central a vos te permite manejar tu economía de determinada manera o no, y eso trae consecuencias positivas o negativas para la población. No por hacer un determinismo de lo económico, pero porque es muy complejo llegar a la discusión del día a día en la calle de una reforma del Banco Central, ¿no? No va a ser de un día para otro. En todo caso, bueno, tienen que ser temas que se instalen en la agenda y que empiecen a medirse de otra manera. Pero bueno, en eso está el regreso del Congreso de la Nación, por ahora apuntando al Senado. Sí. Y ya empezando a trabajarlo esto en comisiones para discutirse en la segunda quincena de agosto. Y acá te dejo una fecha clave. Tiene que estar, como objetivo de la Casa Rosada, aprobado antes de mediados de septiembre, porque se tiene que empezar a discutir el presupuesto 2027, y lo que pretende el gobierno es que esté la media sanción previo al envío del proyecto de presupuesto, para que después, mientras que se está discutiendo el presupuesto en el diputado, se apruebe en el Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, sí. perdón. Bien, y entre todo esto, vos ya has mencionado en la columna pasada que el gobierno está empezando a jugar el armado para la reelección de 2027, empezando a tirar temas, a marcar agenda, y del lado de la oposición a ver si hubo algún movimiento también. Exacto, incluso Milei en una entrevista dijo que ya tenía su compañero o compañera de fórmula, pero no quiso decir quién era. No dijo quién. Hay algo raro para analizar, ¿no? Es como, ¿qué necesidad tenés si no vas a decir quién es? Y aparte, con lo que falta, o sea, no hay ninguna chance que eso esté cerrado, no hay ninguna forma, porque pueden pasar tantas cosas, que vos tenés que cerrar con un gobernador, que te llevó bien o mal con Burrich, que te apareció una alianza con el macrismo, no hay forma, pero digo, ¿por qué tiene la necesidad de estar todo el tiempo ratificando su candidatura a reelección, lo cual es totalmente obvio? O sea, es un gobierno que, te guste más o te gustes menos, viene llevando a cabo lo que planteaba para la gente que lo votó, y su presidencia y su conducción está indiscutida, con lo cual es obvia la candidatura a reelección de Milei, pero él necesita reafirmarla y hay que estar atentos de por qué. Y por el otro lado me preguntaba si, bueno, sí, empezó a moverse en forma sigilosa Axel Kicillof, tratando de expandir un poco su territorio, del territorio bonaerense al resto del país. Es una campaña que no va a tener muchísima repercusión por ahora, pero sin querer generar ningún tipo de expectativa, sí lo que traigo a colisión es que, ojo como hizo la campaña hace prácticamente 8 años Kicillof para ser gobernador de la provincia, ¿sí? La famosa campaña del Clio. Sí. Bueno, la famosa campaña del Clio fue un poco esto, ¿sí? Cercano no tenía a las personas. Cercano a las personas, sí, yendo solo, no tenía el apoyo directo de Cristina Kirchner, ni de la Cámpora, ni de los sectores tradicionales del PJ, porque no es un vínculo que tenga tan afinado a Axel Kicillof, claro. Y así arrancó su campaña previa a la elección de 2019, ¿sí? Para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay algo para seguir cual, ahí, bueno, hay algo para seguir. Entonces ahí en cómo se puede ir también desmarcando de lo que traiga de barro el aparato peronista y también quedar demasiado pegado al kirchnerismo, ¿no? Muchas gracias, Ari. Y a la vez... Sí. Te cierro con esto. Sí, por favor. Tampoco hay mucho más. Con lo cual, claro, lo poco que se mueva puede llegar a generar algún tipo de sonrisa en quien esté esperando que alguien le diga, che, capaz que podemos ganar. Está muy bien esa aclaración. Ari Smith con su columna de cabildeo. Vamos a tener que esperar 15 días, lunes por medio. Lo tenemos aquí en Algo con R. Muchas gracias, Ari. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, buenas noches.